¿Qué tal, melómanas y melómanos? Espero que estén muy bien. Bienvenidas y bienvenidos al canal una vez más. Después de 2 meses de silencio, digámoslo así, quiero agradecer desde ya todo el apoyo que he recibido durante todo este tiempo. El día de hoy vamos con todo, vamos con la lista de fin de año. Regresamos con mi lista de 50 discos favoritos chilenos lanzados este año 2024 y ya se nos va, ya quedan los últimos días, últimas horas del 2024, entonces me parece una muy buena idea celebrar la música que se ha lanzado durante este año. Tengo aquí 50 larga duración. Créanme, son 50 discos, pero fue muy difícil hacer el corte. De hecho, estoy pensando hacer una lista de menciones honorables que espero hacerlo en los próximos días. Antes de empezar, no te olvides suscribirte al canal, seguirme en las redes sociales, estamos en Instagram, en ex Twitter y en otras plataformas también. Vamos con la lista entonces. En el número 50 tenemos a Mundial con The Concepto. Si quieres un buen trabajo de ambient, este definitivamente era uno de mis favoritos. En el número 49 tenemos el pop moderno, el pop alternativo de Camelia con Nuevo Mundo, un pop muy cercano a cosas que haría Taylor Swift. Aquí tienes un ejemplo muy bueno al respecto. En el número 48 tenemos a Emilio Molina con Nadador. Si te gusta Mr. Bungle, si te buscan las cosas más jazzeadas, experimentales, te va a encantar este trabajo. En el número 47 tenemos a Pascurana con Parajes Oníricos. Si te gusta un folk rock, pop rockero, bien energético, muy cargado a las guitarras, te va a encantar también este trabajo. Dentro del mundo de la psicodelia, te recomiendo en el número 46 a León con Primera Mirada al Espiral Azul. Este fue lanzado al inicio de este año, pero sin dudas estuvo dando vueltas este año en mi playlist. Es un gran disco. En el número 45 tenemos a los legendarios electrodomésticos con Mirar la Luz. Carlos Cabezas definitivamente tiene todavía mucha gasolina y tiene mucho que decir. Definitivamente ese trabajo, acercándose cosas más al sonido más gótico, realmente me encantó. Dele una escuchada. En el número 44 tenemos el disco homónimo de Coraje. Si te gusta la onda media emo pop de los 2000, te gusta el pop punk incluso, también un poquito de rock alternativo por aquí y allá, te va a encantar también este disco. Como también me gustó mucho en el número 43 el disco de Entrópica Ángel Malo. Ella definitivamente tiene una discografía súper consistente del lado más electrónico, más popero, y mezclándolo con tantas cosas, este diría que es uno de sus discos más variados en el sentido como de las diferentes experimentaciones con diferentes formas de electrónica. Me gustó mucho este disco. En el número 42 tenemos el gran retorno de Déjenme Dormir, el disco Bronce, un disco que madura un poco más allá la propuesta del primer álbum y sin dudas van puliendo aspectos de la melodía, el uso de las guitarras. Definitivamente Déjenme Dormir ha trabajado muy bien su propuesta. En el número 41 nos vamos al mundo del metal con el disco The Search Won't Fall de Critical Defiance. Ellos han hecho muy conocidos en el mundo metalero con su thrash metal técnico y este definitivamente también es la propuesta del thrash metal técnico que se hizo muy conocido a fines de los 90, pero aquí también se va perfeccionando. Excelente disco también. Si te gusta el post-punk, pero te gustan cosas modernas como Idols, te va a gustar harto el disco de Burdo llamado La Náusea. En el número 39 tenemos a uno de los artistas más prolíficos de la escena, me refiero a Andy Moleto con Veneno en la Sangre, un trabajo que se acerca bastante al sonido del punk rock, pero también un sonido más slacker, con canciones también muy enérgicas, muy directas, canciones que todas tienen que referencia con el alcohol. Es muy interesante este trabajo, denle una revisada. En el número 38 tenemos el disco Deje de Dalia Gardenia. Dalia Gardenia definitivamente es uno de mis grupos favoritos de rock progresivo, una propuesta musical que se acerca mucho a bandas como Porcupine Tree, Tool, ese tipo de cosas. Dalia Gardenia definitivamente tiene una propuesta visual y estética muy especial. En el número 37 tenemos a Opus de Nader Cabezas. Nader Cabezas también tiene hartos lanzamientos, pero sin dudas esta es una de sus propuestas más ambiciosas en términos de melodía, en términos de composición y llevando un poco más allá el concepto de canción. Volvemos al mundo del metal con el trabajo de Rotten Tomb, The Relief of Death, un disco brutal, un disco que te deja sin aire desde el primer momento. Número 35, uno de los discos que más me gustaron del lado más popero del mundo indie, digámoslo así, es el homónimo de Idea Blanco, un trabajo muy interesante en términos de la estructuración de canción, en los paisajes sonoros, en la exploración vocal. Es realmente un gran álbum, también otro de mis favoritos de este año. Un disco que mereció más mención y que definitivamente aquí lo pongo alto en mi lista porque creo que es una propuesta bien buena, es el de Paulina Pérez, se llama Trama, un trabajo que trae a su haber muchos aspectos del folclore, mezclándolos con elementos más modernos, y creo que la manera en que ella los mezcla
hace un disco realmente fascinante de principio a fin, así que escuchen este disco. En el número 33 tenemos el disco de Seba Alfaro, Desde mi ataúd, un disco que con su buen sentido del humor, Seba Alfaro es un artista que trabaja muy bien el aspecto poético desde un punto de vista de cantautor, guitarra acústica y voz, pero con diferentes géneros musicales. Hay canciones más reggae, hay canciones más introspectivas, un disco muy entretenido y sin duda Seba Alfaro sabe muy bien lo que hace. En el número 32 tenemos el esperado primer larga duración de Salares, Mejor Así. Este es un trabajo que se orienta al sonido del folk rock, también un trabajo con hartas guitarras acústicas, pero que me gustó muchísimo en términos de sonido, en términos de propuesta. Realmente Salares no decepcionó con su primer disco. En el número 31 tenemos a DJ David Guetta, Club Imaginario. Si quieres el sonido más avasallador del mundo medio industrial, pero mezclado con el lado más outsider del techno, aquí David Guetta desde el lado más, digamos, ambicioso de la electrónica nos trae un trabajo sumamente entretenido, sumamente diverso. Número 30 tenemos al disco de Ana Tijoux con Vida. En este caso, Ana Tijoux regresa con un sonido moderno, más de pop rap, el disco más popero que hemos escuchado de Ana hasta el momento, pero creo que lo hace muy bien, hace buenos coros, por supuesto su brillantez lírica es fenomenal. Número 29 tenemos a Alex and Banter con Dime Precioso. Es un muy buen paso de Alex de seguir este lado electropopero, elegante, con una vibra más ochentera, le va dando diferentes aspectos musicales en la forma de hacer los teclados, acerca de los beats, y sin dudas Alex también es un maestro de los coros. Y en el número 28 tenemos al disco de Yamanza Podrido con El Año del Sapo. Aquí Yamanza Podrido nuevamente en esta fascinación apocalíptica, hace un disco de avant-garde metal muy especial, muy creativo y muy loco, siento yo. Diría que este es el disco de metal más raro que podrías escuchar este año, por eso mismo me gustó mucho. En el número 27 tenemos a uno de mis discos de Sophistipop preferidos, me refiero al disco de Zebra 93, Paisaje, con una frontwoman muy atrapante, con unas sonoridades de teclados fascinantes, mucho groove. Me gustó mucho este disco, también denle una revisada. En el número 26 tenemos a el homónimo de Cordillera. Aquí tenemos a dos titanes de la música, Angelo Perettini y Carlos Cabezas de Electrodomésticos. Se juntan en esta, digamos, en esta propuesta bien meditativa nuevamente, sonidos de slowcore, sonidos medios góticos, sonidos más introspectivos, pero realmente muy fascinante a la larga. Gran disco. En el número 25 tenemos el homónimo de Conjunto Apropiaciones. Ese es un trabajo más salvaje, pero del lado más indie rockero, muy directo también, muy bien hecho, pensando que es un dúo, tiene mucho que hacer, tiene mucho que explorar, me gustó bastante. Número 24 tenemos a uno de mis trabajos de black metal favoritos, me refiero al disco de Selves, Despondency Chord Progressions, que es este lado más enslaved, este lado de black metal más progresivo. También tenemos aquí colaboración de músicos chilenos y músicos venezolanos haciendo una pieza musical sumamente fascinante, y Selves va yendo más allá en su propuesta de black metal. Número 23 tenemos a Brillo ET con Quizás Mañana. Si te gusta el post-punk, Brillo ET definitivamente logró perfeccionar lo que ya venía haciendo en sus primeros EPs. Los encontré inicialmente bien crudos en términos de sonido y sentía que faltaba trabajar un poco más allá el aspecto vocal, y creo que todas esas cosas que estaban por pulirse y por trabajar mejoraron muchísimo en esta larga duración, se tomaron su tiempo, incluyeron saxo, fueron más allá y como que aprovecharon las diferentes influencias del mundo post-punk, haciendo un disco que es súper redondito y por lo mismo es uno de los mejores trabajos de post-punk de este año. Número 22 tenemos al tercer disco de Frucola Frappé, el disco Cielo Falso. Frucola Frappé salieron del lado más bedroom, indie popero, más melódico del segundo disco y pasaron ahora a hacer una cosa mucho más whisera, más power pop, más guitarras, más distorsión, pero también mucha melodía, mucha energía, mucho sentido del humor, por supuesto, mucha nostalgia noventera como siempre. Es muy interesante este disco y definitivamente Frucola Frappé gana más músculo, más fuerza como banda. Número 21 tenemos el increíble disco de Beta tercero llamado Hipercultismo. Si te gusta nuevamente este sonido de jazz rock, avant prog, si te gusta ese tipo de cosas con canciones extensas, con canciones donde la disonancia es parte de la melodía, te va a encantar ese disco. En el número 20 tenemos el disco de Siniestra Pandora con Elegía, un disco que toma elementos de rock alternativo, sonidos del shoegaze, un sonido por supuesto muy noventero, pero creo que lo saben hacer muy bien y creo que tiene una propuesta sonora muy potente, muy enérgica, sin llegar a ser
monótona, muy por el contrario, tiene muy buen sentido del gusto en términos de las melodías y eso hace al disco mucho más fascinante. En el número 19 tenemos a Valentina Marinkovic con Mama Groove. Este disco es del lado más neo-soul, mezclándolo con cosas más melódicas del alternative R&B, tenemos cosas más funky, mucha crítica social, pero también muchos momentos más abiertos hablando acerca de sí misma, de su propio viaje personal. En el número 18 tenemos a Emilio Gordillo con Apax. Muy interesante este trabajo. También tiene elementos medios rockeros, tiene elementos de otros géneros musicales. Es un disco que va más por la propuesta de hacer un viaje sonoro a lo largo de las canciones. Así que también muy recomendado. Como lo es el disco que está en el número 17, que es el caso de Viejo Lobo Estaciones. Este es un disco que para ser un cantautor está llevándolo mucho más allá en combinar elementos de post-punk revival, elementos más de synth-pop, canciones que son muy enérgicas, muy potentes, con mucho músculo, pero también tenemos canciones que son con no tanta energía, sino más introspectivas, canciones donde los teclados toman mayor parte del protagonismo y además la performance vocal es muy interesante, así que también me gustó muchísimo. Número 16 tenemos al discazo de Nando García, Decir Amor. Nando García te hace llorar con cada una de las canciones de este trabajo. Un disco con mucha sensibilidad, un disco con una excelente poesía y definitivamente me encanta cada disco, cada lanzamiento que hace Nando y está dentro de los mejores discos de este año por esa misma razón. Número 15 tenemos al disco de Jorge Nada, Un Ciudadano Ejemplar. Aquí Jorge Nada hace una propuesta de pop rock muy directo, muy moderno y creo que la forma de hacerlo es muy creativa en términos de líricas, en términos de sonido y por eso mismo también está bastante alto en mi lista porque creo que las canciones son muy atrapantes en ese sentido, son muy pegajosas. Número 14 tenemos a la boy band de rap del momento, me refiero a YCB con Ídolo de Nadie, tomando referencias por supuesto de actos modernos como Brockhampton, toman mucho de ese elemento de pop rap, pero también combinándolo con hartas cosas más hardcore, cosas más industriales, y cada personalidad de los integrantes de YCB hace este disco muy divertido y con referencias por supuesto a muchas cosas aquí y allá, así que muy interesante. Número 13, ya vamos en la última parte de la lista con el disco de La hipocresía mató al gato, con Reflexiones tempranas. Este disco definitivamente es el mejor álbum de Sophistipop que pude escuchar este año, pero este disco también lo fascinante es que son un dúo que explora muchos géneros musicales. Muy de la línea de lo que haría un disco noventero de Ilya Kuriaki, aquí hace la misma idea de tener momentos más groovy, momentos incluso medio reggaetoneros, momentos más bailables, momentos más melódicos, también con mucho sentido del humor, con mucha energía, mucha fiesta. Definitivamente La hipocresía mató al gato es uno de los nombres que hay que tener en mente pensando en proyección internacional. Creo que tiene mucho que decir al respecto y hay un gran potencial, especialmente ahora que está muy de moda Catriel y Paco Amoroso. Yo diría que lo más cercano que hay acá en Chile en esto, yo diría que es este grupo. Número 12 tenemos al muy curioso, pero también muy interesante en términos sonoros de Coca en la Pipa. Este es un trabajo muy desde el lado más outsider del hip hop. Él antiguamente hacía cosas mucho más del mundo de la electrónica, pero quiso hacer su cosa más hip hop experimental, mezclándolo también con imaginaciones más hipnagógicas. Y eso creo que hace ser muy creativo este trabajo y no muchas veces nos encontramos con una sonoridad de ese tipo acá. Número 11 tenemos al brutal, al inmenso disco de Unos Plötzlichen Kulten llamado Axan Sabaoth. Si quieres un disco de death metal definitivo, brutal, atmosférico y ambicioso en términos de propuesta, este es el álbum. De los mejores discos de death metal que he podido escuchar en Chile, porque además está muy al día con las formas modernas de death metal más disonante, como se dice, con acordes bien extraños, ritmos un poco convencionales, de lo mejor que he podido escuchar este año dentro del mundo del metal. En el número 10 tenemos a Más que Música con Tarde o Temprano. Aquí en el top 10 tenemos a este disco ambicioso de Más que Música, porque no solamente un lado neo soul, R&B, como hay varios discos como que destaqué anteriormente. Sin embargo, creo que ella va más allá en términos de hacer armonías, de incluir cuerdas, de hacer una cosa mucho más densa en términos sonoros y en términos en estilo, en la forma de cantar, en las líricas. Creo que es un disco precioso y definitivamente es para hacer un álbum larga duración debut. Creo que Más que Música muestra de que ella tiene mucho que mostrar. Número 9 tenemos a uno de mis discos metaleros favoritos y yo diría que es mi disco metalero favorito de este año, que es el disco de Majemic Toba. El thrash metal en Chile
está en su mejor momento. Así como el año pasado destaqué a Demoniac, este año destaco a Magemic. Este disco es súper entretenido, thrash metal adecuado, moderno, bien directo y que muestra de que todavía se tiene mucho que decir con respecto a este género musical que tiene muchos años de existencia. Número 8 tenemos al señor Rodrigo Gallardo con Mundos, un disco precioso que mezcla todo el folclore andino con mundo del lado más electrónico y los fusiona de una forma muy linda y con mucha experimentación, y diría que este disco merece mucha mención al respecto, porque mucha gente ha intentado hacer este tipo de mezclas. Pensemos en alguien como Jepe, por ejemplo, pero creo que Rodrigo Gallardo lo hace más allá, más ambicioso, más grande, mucho espacio para que los instrumentos más folclóricos destaquen o elementos donde más el ritmo electrónico destaque un poquito más. Es un excelente disco, también dentro de mis favoritos, y por eso está muy alto en la lista. Número 7 tenemos a este fascinante disco de Cristóbal Avendaño y Silvia Moreno, Lancé esto al otro lado del mar, un disco que pocas veces podemos escuchar, que tenemos un lado acústico tan denso, progressive folk mezclado con declamaciones poéticas. A priori parece ser un disco de un lado más outsider, más nicho, pero que llegó a mucha gente por lo mismo. A mucha gente le fascinó en términos de sonido, en términos de las líricas, llegó muy profundamente y por eso mismo tuvo una gran recepción, no solo aquí en Chile, sino a nivel internacional. Número 6 tenemos al brutal, alocado, ensordecedor disco de narrativa llamado Javier. Aquí tenemos a nuestro JPEG Mafia chileno en el sentido de que buscando los samples más absurdos, más ruidosos, más cáusticos que podrías escuchar. Aquí lo tienes todo en una juguera increíble y con referencias líricas que van hacia todos los lados. Narrativa llegó para quedarse y la ambición sonora que tiene este trabajo es de gran nivel. Llegamos al top 5, al número 5. En este caso tenemos al hermoso disco de Luciano Altair, el disco Heridas, un disco precioso de pop, con mucha introspección también, con mucho trabajo de cuerdas, exploración sonora, un disco breve, pero que es muy efectivo, muy directo. Y creo que la manera de explorar las sonoridades de Luciano Altair embellece aún más las canciones y con una voz baritonal, una voz no increíblemente avasallante, puede hacer mucho. Y por eso mismo también fascina tanto. Número 4 tenemos, por supuesto, el disco de Acrila Epistolares. Acrila dejó una marca importantísima dentro del mundo del lado que se orienta al urbano, pero ella sale más allá mezclándolo con electrónica. Tenemos drum and bass acá, tenemos reggaetón, por supuesto, tenemos trap, y ella tiene mucha fascinación en jugar con su propio flow, pero también mezclándolo con cosas más melódicas, más introspectivas. Sí, es una gran fiesta, pero al mismo tiempo te enternece y te embellece, tiene momentos muy bellos incluso al final del disco. Y creo que ella hace una marca importante, pero creo que ella muestra de que va más allá y que tiene una ambición musical que no lo tienen prácticamente nadie de sus contemporáneos. Número 3 tenemos a Las Olas con Perdidos en el Ruido. Las Olas volvieron con un trabajo que no se orienta al noise pop, que era lo que hicieron en sus inicios, por allá el año 2015, cuando yo recién empecé el canal, hablé de Las Olas y después desaparecieron, y ahora casi 10 años después regresan con este disco que fue grabado en un solo día, y es un disco que claro, que es muy punk en espíritu, mucha energía, momentos donde el tempo a veces acelera mucho o a veces baja en el tempo, pero un disco que es tan potente, un disco tan emotivo, con una energía que es imposible que no se te transmita. Y creo que los himnos que tienen cada una de estas canciones son tremendamente memorables. Y por eso mismo también lo disfruté muchísimo y por eso también está tan alto en la lista. En el número 2 tenemos al disco de Nico Carreño. ISRS es este disco de un artista que por supuesto que me fascinó mucho su disco anterior. De hecho fue mi disco favorito del año en que salió. Y aquí regresa con todo, con un trabajo ambicioso nuevamente, mezclando prog, mezclando folk. Hace una cosa realmente maravillosa en términos estilísticos de la guitarra. Por supuesto que es un guitarrista increíble, muy virtuoso, pero en esos arpegios imposibles de replicar tenemos también una voz muy potente, muy bien trabajada, también con mucha emoción en las líricas, muy inteligente a la hora de hacer sus poemas, digámoslo así, y que los va cantando. Y creo que Nico Carreño se muestra de que puede decir mucho más
que es no solamente hacer cosas realmente increíbles con su guitarra, y además el sentido melódico puede ser también muy virtuoso, pero también puede crear muy lindas melodías. Es realmente fascinante cómo él puede aparecer cada cierto tiempo y hace un disco increíble. Así que por lo mismo estuvo tan alto en mi lista, porque escucho y escucho y escucho este disco y me gusta cada vez más. Sin dudas, y aquí tenemos al número 1 de mis discos favoritos de este año. Mi disco favorito de este 2024 es un disco doble. Se llama como obra La antropofagia nos une, que es una obra compuesta de dos partes de Púyula Fantasma, que se compone de la parte A, Tetralogía de Bichos y Setas, y la parte B, Décimas de Púyula Fantasma. Pocas veces vemos una fusión tan increíble de folclore y rock. Se han hecho varios intentos a lo largo de la historia de la música, pero aquí Púyula Fantasma lo hace como nadie lo ha hecho en la historia. En una primera parte mezclando noise rock, post-hardcore, en una estructuración de cueca. Son pies de cueca, pero de una forma tan salvaje y avasallante de rock que es muy impresionante. Y en la segunda parte tenemos un solo tema de 30 y tantos minutos, que tenemos acá un sonido más de post-rock, un disco más exploratorio, un disco donde va construyendo atmósferas, pero también trabajando el concepto de la décima, que es un trabajo que hizo Violeta Parra también en su tiempo. Lo mezclan, esta idea de la narración, esta idea del cuento. Es un cuento que va danzando en estos minutos mientras van explorando sonoridades muy ambiciosas. Y toda esta obra se compone en un solo tomo. Y es realmente impresionante como Púyula Fantasma ya habían hecho un gran álbum en Anticuecas Subterráneas, pero dijeron, no solamente sabemos combinar cueca y rock en un mismo estilo, sino que podemos explorar muchas formas de rock, muchas formas de música, haciéndolo de una manera fascinante, y creo que muestra de que en la música se puede seguir haciendo cosas novedosas. Y en este, digamos, en este gran obra tenemos a una de las mejores obras de rock que podrían escuchar en esta década. Yo se los firmo, les reto a escuchar un disco de rock tan ambicioso como este, y creo que Púyula Fantasma para mí se consolida como una de las bandas de rock más importantes de la década en Chile, y viniendo desde Chillán también lo hace también ser muy hermoso que una banda de región muestre de que tiene mucho que decir, y saliendo un poco aquí de esta idea de que solo las grandes bandas salen de Conce, salen de Santiago. Aquí tenemos una banda de Chillán para el mundo que muestra una de las formas de rock más increíbles, pero también una de las formas de folclore también más increíbles. Así que eso serían mis 50 discos favoritos. Cuéntenme cuáles son los suyos, cuéntenme su lista de fin de año. Voy a dejar todos los links de cada disco en la descripción para que puedan escucharlos, aquellos que les llamen la atención. Y bueno, nos vemos el día de mañana, porque vamos mañana a mis 30 EPs favoritos del 2024. Y así vamos a seguir con esta semana de listas de fin de año. Así que agradezco a ustedes que hayan visto este video, este retorno del canal. Y bueno, nos estamos viendo mañana. Cuídense mucho. Nos vemos.